Acuérdese que todo lo que usted da es para la obra del Señor, y se lo agradecemos bastante a cada uno de ustedes. Colosenses capítulo 1, ya que está de pie, vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted lea el 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la que, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que el primer lugar. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas, ¿sí o no? Aquí lo dice el apóstol Pablo, les está diciendo a una iglesia que se llama la iglesia de los Colosenses, y él está diciendo, es importante entender que Dios va a tomar primer lugar, aunque tú quieras o no, Él va a tomar primer lugar. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Amén. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, te damos gracias por este momento que nos vas a hablar. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor, por aquellos que han venido en este día. Bendice a aquellos que no pudieron venir. Bendice a aquellos, Señor, que están fuera del pueblo, Padre. Te damos gracias por tu palabra santa, Señor. Tu palabra, Señor, que es perfecta. Ayúdanos a entenderla para crecer, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Y el pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento dando un fuerte gloria a Dios. Entonces, en las 13 epístolas del apóstol Pablo, muchos creen que son 14, creen que escribió Hebreos, pero eso no es de importancia. Lo que importa es que en estas cartas que escribió el apóstol Pablo, tenía él un conflicto. Ese conflicto era que él estaba enseñándoles a cada iglesia, en cada carta, cómo refutar o cómo rechazar falsas doctrinas, falsas enseñanzas que estaban infiltrando a las iglesias en aquellos tiempos. Se enseñaba el paganismo, se enseñaba la idolatría, se enseñaba, en este caso, el judaísmo. Habían falsos profetas que entraban a las iglesias y enseñaban que todavía la iglesia de Colosenses necesitaba la circuncisión de la carne para poder ser salvos. Y aquí en estos 10 o 11 versículos que estamos leyendo en esta mañana o tarde, vemos que el apóstol Pablo enfatiza y amplifica el hecho de que, y la verdad, de que Jesucristo es todo y en todo. Amén. Que para Él fue hecho todas las cosas, en Él estamos completos,
En Él tenemos la totalidad de la salvación. En Él tenemos salvación completa y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Jesús es suficiente? ¿Usted que la sangre de Cristo lo salvó a usted? ¿O usted cree que también necesita ser bautizado y tener un rosario? ¿Usted cree que hay otras cosas que acumulan para que usted sea salvo? ¿O usted es completo en Jesús? Amén. Solamente Jesús. Parece que no creemos, hermanos. ¿Creen eso? Sí, ¿Creen que lo que dice la Biblia es verdad? Esta es verdad, hermanos. Esto es verdad, que Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Y aquí en estos 10 versículos, el apóstol Pablo les está enseñando estos a una iglesia que apenas había empezado. Y les está diciendo, amados hermanos, dice Jesús, el cual nos ha librado. Mire esa palabra, librado. En el griego quiere decir rescatado. ¿Cuántos saben lo que es un rescate? ¿Se acuerdan del huracán Harvey? ¿Ya? Habían muchos sus casas estaban inundados, 6, 7 pies, estaban nadando en sus casas, salían y tenían el agua hasta la cintura. Los carros estaban inundados, la gente se estaba muriendo, pero venían barcos, ¿verdad? Con gente y los rescataba. Rescatar es una ayuda, librarte del peligro. Y mira, esta palabra en el griego quiere decir rescatar. Jesús nos rescató porque estábamos en peligro de perder nuestra alma eternamente a Satanás. Estábamos en peligro de vivir una vida de miseria toda la vida y luego al fin de la vida morir e ir al infierno. Eso era el peligro, nada como Harvey. Nada como cualquier inundación o tormenta que tú te puedas imaginar. Estamos en peligro de perder nuestra alma eternamente a Satanás, a sus demonios y al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es una realidad, hermanos. Ese lugar es real. Pero Él vino ¿a qué? A rescatarnos. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 40 que leímos en la mañana para abrir el servicio? Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró de el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. O sea, estábamos en una situación terrible, ¿no? A lo mejor tú digas, no, pues antes de darle mi vida al Señor, yo como quiera tenía mi troca del año. Yo como quiera vivía en una casa. Yo no estoy hablando de lo material. Estoy hablando de una realidad eterna, invisible, permanente. Estábamos en el lodo cenagoso del pozo de la desesperación. El salmista David, si era algo material, ¿tú crees que él no necesitaba nada? Era el rey de Israel. Pero ¿de qué estaba hablando cuando dijo el pozo cenagoso y el pozo de la desesperación? Me libró quizás tenía depresión. Amén. Quizás estaba en un lugar deprimido, en una oscuridad emocional o espiritual. ¿Cuántos pueden decir el Señor me ha sanado de mi depresión? Amén. Yo tenía mucha depresión en el 2008. Antes de conocer a mi esposa. Ella cambió mi tristeza en baile y me ciñó de alegría. Mi esposa ha cambiado mi lamento en baile. No, en el 2008, hermanos, tenía yo una depresión donde no iba al trabajo, por 2 semanas no fui al trabajo. Dormía, despertaba y comía. Comía, me daba sueño y me dormía. Todo el día era lo mismo. Pero pacientemente esperé a Jehová. Y Él oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántos han estado en un lugar oscuro emocionalmente o espiritualmente?
Y el apóstol Pablo está hablando más que lo materialístico, más que todo eso. Dice, nos ha librado. Mire de lo que nos ha librado el Señor, Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hermanos. Satanás nos tenía opresionados, posesionados. ¿Verdad? Josh, ven por acá, mijo. Les voy a enseñar lo que es tener control. ¿Sí? Satanás nos tenía siempre acá, mijo. A ver, volteate. Ya está más grande que yo. A ver, trata de soltarte, a ver. ¿Verdad? Así nos tenía el enemigo. Así nos tenía. Y donde quisieras, y él te tenía así. Pero dice que el Señor vino y nos libró. Así es, amén. No podía caminar, todo lo que quería el enemigo lo hacía con nosotros, y así estaba. Por eso todos, antes cuando ibas a la iglesia y cantaban, levanto mis manos, y tú estabas así. ¿Y ahora qué haces? Porque el Satanás nos tenía así, no levantes tus manos más que no. ¿Verdad? Como me tenía mamá cuando era niña en la iglesia, vale más que no. Y uno así. Pero yo como quiera me soltaba y me iba para la tienda. Y dice, nos ha librado de la potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Control completo. Del dominio, ¿verdad? De la oscuridad. Y mira esta palabra, hermano, dice en el 13, y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, cuando trasladas a tu hijo de una escuela a otra, ¿verdad? O sea, tienen récord de que estaba en la escuela esa, pero como lo moviste, todavía tienen récord, pero no está ahí. Aleluya. Así como cuando Cristo nos libra, el enemigo a lo mejor tiene récord de que estuvimos ahí, pero ya no estamos. Ahora estamos en el reino de Jesús, en el reino de Dios. Estamos bajo el control, el dominio y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y somos libres. ¡Libres! Yo soy libre. La cadena del pecado ha sido rota. ¡Libre! Yo soy libre. Amén. Y por eso cantamos esos cantos. Libre para cantar, libre para correr, libre para vivir, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado de la potestad, de las tinieblas del enemigo, nos ha trasladado. A ver, mi hijo, véngase para acá, usted pertenece a mí. Qué poderoso, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a un versículo en 20 minutos. Mire qué hermoso es la palabra, hermano. Amén, así es. Sí se ha abierto su entendimiento de lo que ha hecho el Señor. Sí, amén. He titulado este mensaje el proceso de la reconciliación. El deseo más grande para el Señor en su corazón es para reconciliarnos al Padre. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En quien tenemos, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Hebreos vamos a aprender, los que vienen al estudio bíblico, vamos a aprender en el capítulo 8 qué importante y qué valoroso es la sangre de Cristo. El autor de Hebreos dice, antes cuando confiaban de la sangre de los machos cabríos, o cuando confiaban en la sangre de las palomas o de los bueyes, dice nada, sí, nada, no tiene que ver nada. Dice, la sangre de Cristo es más que el oro y la plata, tiene mucho más valor. Es lo que nos ha perdonado. Él es, y mira cómo brinca. Quiero que pongan atención a esto, hermanos. Habla de la sangre, habla de la redención en el versículo 13 y 14. Pongan atención acá, por favor. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios
invisible, Amén. el primogénito de toda la creación. Era importante para el apóstol Pablo enfatizar esto y decirles a ellos: les tengo que explicar exactamente quién es Yeshua, quién es Jesús de Nazaret, quién es Jesús el Mesías. Les necesito que decir que Él es Dios manifestado en carne. Nadie más pudo venir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para morir y redimirnos del pecado más que Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que podía venir, porque Él es la imagen de Dios. Así es, amén. Él es Dios mismo manifestado en carne. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice, y sin controversia, sin ningún argumento, grande es la piedad, Cristo vino manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, visto por los ángeles, predicó a los gentiles y recibido en gloria una vez más. Es importante para nosotros reconocer y saber quién es Cristo Jesús, hermano. Si nosotros simplemente creemos que es un profeta, no somos salvos. Si nosotros simplemente creemos que Él es un sanador, no somos salvos. Así es. Mas tenemos que creer que Él es Dios manifestado en carne, llamado el Hijo de Dios. Así es, amén. Tenemos que creer que Él es no solamente el Salvador del mundo, pero el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Tenemos que creer que Él es el Alfa y el Omega. Déselo fuerte. Él es el principio y el fin. No hay de Él empiezo y no hay fin de Él. Y esto es lo que Pablo les quiere decir. Les está diciendo: miren, ustedes tienen que reconocer, si Él es Dios manifestado en carne, no pueden depender de nada más para ser salvos. Dios es sobre todas las cosas. Jesús no es un problema matemática. No puedes sumar Jesús más esto o Jesús por esto. Es igual que esto. Jesús es solo, separado. Él no necesita nada. Él es único. Único. Amén. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es. Si usted regresa, si usted cree que Jesús nomás estaba en el Nuevo Testamento, aquí está demostrando, le está mostrando a usted que en Génesis capítulo 1 versículo 1, donde Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aquí está diciendo Él, Jesús estaba presente. Estaba presente ahí. Amén. Jesús estaba ahí. El Padre no hizo nada sin el Hijo. El Padre no hizo nada sin el Espíritu Santo. En ese versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estuvo sobre las aguas. Dijo, y dijo luz, ¿y qué? Ahí estaba hablando de Jesús. Señor. Ahí estaba hablando de Jesús. Porque luego, en el versículo 18, 19, por ahí dice: y hizo dos luces, uno para el día y uno para la noche. Ahí está hablando de la luz que vemos aquí afuera. Así es, amén. Oh, Lord. O sea, no se contradice la Biblia. No. Dijo: en el principio Elohim, ¿verdad?, que es Dios, refiriéndose al Dios creador. En el capítulo 2 de Génesis, ahora estamos en un paréntesis, estoy poniendo una pausa, ¿ok?, a lo que estamos hablando, para explicarles. Elohim, Génesis bara Elohim, en el principio creó Dios, Elohim, Dios creador,
En el capítulo 2 de Génesis, ahora ya no se llama Elohim, se llama Yahweh, porque ahora está hablando de relación entre Dios y el hombre, el Dios de relación. Elohim, capítulo 1, Yahweh, capítulo 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Padre, moviendo las cosas. Dijo, y su Espíritu, el Espíritu Santo, sobre las aguas. Y dijo, que se haga la luz, y se hizo la luz. Jesús. En esos dos versículos, los primeros dos versículos, podemos ver la Trinidad, podemos ver la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús estaba presente en la creación. Él no fue hecho, Él estaba ahí desde el principio. Por eso en Apocalipsis dice que es el principio y el fin, el alfa y el omega. O sea, en tu alfabeto es la A y la Z, alfa y omega. ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, son tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y usted diga para Él, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo todavía les está dando la importancia de quién es Jesús. O sea, ¿a poco van a creer a alguien que venga y que diga, todavía necesitas la circuncisión? O todavía necesitas que estar bautizado en agua para ser salvo. Oye, Jesús es sobre todas las cosas. Si yo creo en Él, yo soy salvo. Amén. ¿A poco todavía tengo que decir 10 Padres Nuestros y 100,000 Santas Marías o Aves Marías para ser salvo? ¿Todavía me tengo que comer la rosca o La hostia. Hostia. la hostia? ¿El ostión? Él quiere rosca. ¿Para ser salvo? Aquí Pablo le está diciendo, mira, Él es sobre todas las cosas. Él es sobre el bautismo. Amén. Es sobre la hostia, es sobre la tradición, es sobre esto, es sobre lo Él es el principio, el fin, el que creó todas las cosas. ¿A poco vas a creer que todavía te tienen que circuncidar la carne para que seas salvo? Si estás sirviendo al Rey de Reyes, si estás sirviendo al que está sobre todas las cosas. No sé si me entienden. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la piedra angular, iglesia. Él es como la piedra angular que detiene este edificio. O sea, la fundación, el fundamento, Él es todas las cosas. Y dice, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir el primogénito entre los muertos? Quiere decir, es el único que ha resucitado a sí mismo. Él es el único que ha resucitado entre los muertos. Es el primero y es el último. Amén. A Él nadie lo resucitó, Él mismo resucitó. Y Él mismo se dio a la muerte. ¿Usted cree que le quitaron la vida? No, Él dio su vida, por eso se llama sacrificio. Amén. Él dio su vida. Le dijo a los judíos mientras estaba, Gracias, Señor. ¿no crees que le puedo llamar a 10,000 ángeles para que bajen y me escuchen? Pero yo doy mi vida. Tómenla. Así es. Amén. Hagan lo que quieran. Gracias, Señor. Porque mi Padre me ha mandado para reconciliar a mis hijos con Él. Amén. Gracias, Jesús. Amén, amén. El proceso de la reconciliación. La hermosura, hermanos, de la reconciliación. El valor de la reconciliación. El valor de la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, amén. ¿Cuántos están agradecidos por la sangre de Cristo? Señor, gracias. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor Jesús! Dice
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, les quiero decir en esta mañana que si tú no tienes a Jesús como primer lugar en tu vida, Él va a llegar de buena, como sea, de buenas o de malas. Para los que entendemos fácil, va a llegar de buenas, va a traer a alguien que te bendiga y vas a decir, ay Señor, estoy muy agradecido, yo me rindo a ti, yo te voy a tener en primer lugar. Pero como para nosotros, tercos, ¿verdad? ¿Cuántos son un poco tercos aquí? Amén, amén. El Señor tiene que traer cosas difíciles a nuestras vidas para nosotros hincarnos y decir, Señor, te voy a poner como primer lugar en mi vida. Son como los hijos. ¿Cuántos pueden disciplinar a sus hijos de igual manera? Alguno entiende primera vez que le hablas, ¿verdad? El otro entiende con un jalón de orejas. ¿Sí? Así es el Señor con nosotros. Van a haber muchos de nosotros que no tenemos a Cristo como primer lugar, pero como ya somos hijos de Dios, Él va a decir, no. Si no me tienes en primer lugar, ahí te va una prueba. Ahí te va una enfermedad. Y de veras, yo nunca he escuchado que el Señor permite la enfermedad. Yo vengo de la iglesia allá donde predican que todo es muy bonito. Todo es bonito en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Pero Él permite pruebas. Él permite especialmente a sus hijos. Siempre ha dicho, mi esposa lo pone así, dice, Dios para la iglesia es como un padre que disciplina en su propia casa. A lo mejor usted ve fuera de la casa de Dios y ve a los que están allá pecando, que no tienen problemas. Bueno, no son hijos de Dios ellos. Son creación, pero no son hijos. Si la tenemos difícil en nosotros, es porque Dios, nuestro Padre, nos disciplina para llamar nuestra atención. Es como el Padre, como lo pone ella como ejemplo, es como el Padre solo puede disciplinar en su casa. O sea, yo no voy a disciplinar a alguien que no está fuera de mi, que está fuera de mi casa. Yo no puedo ir al vecino y decirle a su hijo, hey, plácate, ¿verdad? No. Me va a correr a balazos. Pero yo sí le puedo decir a Dios, ¿sabes qué? No tengo que, porque es buen hijo. Pero si tuviera uno, lo tuviera que disciplinar. Y a lo mejor el hijo cuando está en el cuarto dice, ay papá, ¿por qué eres tan malo? A veces creemos que Dios es malo, pero no, nos ama. Dice en Hebreos capítulo 12, al que Dios ama, a él disciplina. Dice, recibe disciplina como hijo, porque si no, eres bastardo. Así lo dice la palabra. Yo no lo escribí. Amén. Yo simplemente soy el mensajero. Así es de que vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor que Él va a buscar el primer lugar en nuestra vida. ¿Cómo llegar? ¿A fuerza o a la buena? Pero Él está en la naturaleza de Dios ser primer lugar. Está en su naturaleza. Cuando lo ponemos como segundo o tercer lugar, ¿qué crees que va a ser? Va a ser el primer lugar, aunque tú quieras o no, porque está en su naturaleza ser el primogénito, el alfa, ¿sí? Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, oigan muy bien este versículo, tiene mucha sabiduría la palabra del Señor, y es muy importante que nosotros entendamos este versículo. Y a vosotros también, ¿a quién? ¿Quién es vosotros? ¿Quién? La iglesia, ¿verdad? Entonces ustedes son la iglesia, todos, yo y usted. Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra, dígame, éramos extraños y enemigos. Wow.
¿Sabía usted que esta es la arma más poderosa que puede usar el enemigo? Satanás, para hacerlo caer. Y si estábamos en el dominio del enemigo, si estábamos en la oscuridad, todo acá, ¿verdad?, eran obras malas. Eso dice cuando uno es enemigo en su propia mente, dice que es enemigo de Dios, se aparta de Dios. Dice, pero en el pasado eras enemigo en tu mente, ahora ya no. Dice, antes en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. O sea, ya no somos extraños, ya no somos enemigos en nuestra mente, hermanos. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado con el Padre. Ahora estamos bien con el Padre. Ahora tenemos paz. ¿Qué dice Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor. No dice nada de la circuncisión, no dice nada de la tradición, no dice nada de que tienes que matar animales, no dice nada del rosario, de que tienes que decir el Padre Nuestro 10 veces, de la Santa María, no dice nada del bautismo. ¿Qué dice aquí? Dice, por la sangre de Cristo, por la cruz del Calvario, es que nosotros estamos reconciliados con el Padre. Tenemos acceso al trono de gracia. Estamos conectados con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Amén. En su cuerpo, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos. Alguien diga santos. Santos. Y sin mancha. Alguien diga y sin mancha. Sin mancha. Alguien diga e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles delante de Él. Qué bonito, ¿verdad? El Señor nos va a presentar santos, sin mancha, e irreprensibles. Ah, pero ahí les va el 23. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si no estamos, Greg, si no estamos firmes en la fe, si nos mueven otras doctrinas, hermanos, en aquel día el Señor nos va a avergonzar. No nos va a presentar sin mancha, no nos va a presentar santos y no nos va a presentar irreprensibles. Nos va a poner a vergüenza. Nuestra alma va a ser salva, pero nuestras obras, dicen Corintios, van a ser quemadas con el fuego, no del infierno, porque ya somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Entonces, cuando tú llegues al cielo y vamos a decir, por ejemplo, voy a usar la hermana Paula, ¿verdad? Vamos a decir, si la hermana Paula va y empieza a adorar al Buda y me dice, pastor, ya no voy a ir a la iglesia, voy a ir al templo del Buda, y le digo, ay, hermana Paula, usted va a sufrir bastante toda su vida, y luego cuando llegue al cielo, hermana, el Señor la va a poner de vergüenza. No quiere decir que el hecho de que ella se fue al templo de Buda va a perder su salvación eterna, ¿ok? Porque yo creo en un Salvador que cuando Él te salva, Él no te quita la salvación. Porque si no, imagínese, con cualquier pecadito, dámelo, quítalo, dámelo, tenlo, dámelo, tenlo. O sea, no servimos a un Dios así, ¿verdad? Servimos a un Dios que nos dio la salvación eternamente. Si nosotros somos infieles y vamos por ahí, Él sigue siendo fiel. Amén. Él lo que te dice lo va a cumplir. Amén.
Amén. Nosotros somos los que andamos fluctuantes, ¿verdad? De aquí para allá. O sea, me voy a entristecer con la hermana Paula. Ay, hermana, ¿le va a creer a ese pelón gordo? ¿Qué pasó, hermana? Ay, sí, hermana, es que cada vez que voy a comer chino le pongo pesetas y me sale dinero. Voy a ir con el Buda. En aquel día va a vivir una vida feliz, la hermana, ¿o no? No. No. Va a vivir en miseria. Porque el Señor va a decir, yo voy a ser primero en tu lugar. Te voy a pasar por el fuego aquí, hija, porque ya eres hija de Dios. Te va a disciplinar toda la vida y luego cuando llegues allá te va a poner en vergüenza. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Dijo que la obra de algunos es oro, alguno es plata, alguno es hojarasca, alguno es... ¿sí han leído eso? Sí. En 1 Corintios. Dice, y conforme a tus obras, dice, cuando te pase por el fuego refinado, no el fuego del infierno, el fuego refinado, dice, ahí es donde se van a dar cuenta todos de tus obras. ¿Cuáles todos? Todos los que estamos ahí. Acuérdense que el apóstol Pablo lo comparó con un estadio, así como el Coliseo en Roma, donde hacían los... ¿Me están entendiendo? Sí, amén. Vamos a estar. Estamos en el Coliseo, ¿verdad? Todo está lleno, y así lo compara el apóstol Pablo, que vamos a estar enfrente del trono del Señor, solamente los que fuimos arrebatados con el Señor, mientras van a estar pasando por los 7 años de la gran tribulación. Vamos a estar delante del trono, y dice que vamos a estar, no crea que el Señor nos va a apartar en un cuartito y nos va a decir, mira todas las malas obras que hiciste, mi hijo. No, te va a exponer. Amén. Te va a exponer enfrente de todo. Mira, ¿verdad? Aquí hiciste esto, tengo esto contra ti, hijo. Tengo esto. Tus obras son hojarascas, te pasa por el fuego, todo es quemado, pero tu alma es salva. Los que tienen obras de oro, todos son como en el Coliseo, ¿verdad? Sí. De plata, pues más o menos. De hojarasca, échenlo. Pero dice que todos vamos a estar ahí, nos va a pasar por el fuego refinado, pero nuestra alma es salva. El punto, hermano, es, aquí el apóstol Pablo dice, Él te va a presentar. ¿Cómo es que te va a presentar? Es que ya estás presente, ¿verdad? Ya estás presente en el cielo. Dice, pero si sigues firme en la fe, sin moverte, sin creer en otras cosas, dice, te va a presentar santo, sin mancha e irreprensible. Amén. Si no, te va a poner a vergüenza. Esto es lo que quiere decir este versículo. Déjame decirle algo, hermano. Voy a acabar aquí. Dice, la cosa más importante para el Señor, la cosa que desea el Padre más en nuestras vidas, es que seamos reconciliados con Él. Así es. Es que tengamos paz en nuestras vidas. Ya somos hijos de Dios. Señor. Está hablando a la iglesia, no está hablando a gente que no ama a Jesús. Así como nosotros amamos a Jesús, les está diciendo, esta es la única manera de no vivir una vida miserable aquí en la tierra. Porque si pones a otras cosas en primer lugar, tu Padre va a buscar cómo llegar a primer lugar en tu vida y no te va a gustar. Vas a vivir una vida miserable, triste, con depresión. Un cristiano con depresión es lo peor, porque debemos de reflejar a Cristo, debemos de reflejar paz y gozo. Así es. Pero muchos cristianos están así, bien amargados, tristes, depresionados, ansiosos. Mejor estar firme en la fe y decir, Señor, si tengo una desconexión contigo, reconcíliame contigo, Señor. ¿Cómo lo puedo hacer?
Hazme entender tu palabra, hazme entender y conocer tus estatutos. Hazme, Señor, tener paz en mi vida. Glorifícate en mi vida de cualquier manera. Lo que tengas que hacer, Señor, pero necesito que estar reconciliado contigo. Es lo más importante para el Padre, es que nosotros tengamos paz y estemos reconciliados con Él. Miren lo que dice el versículo más popular y más conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos dan a su hijo en este día para que lo maten? No. Una madre, si tuviera 5 hijos y se tiene que ir un hijo a la guerra, ¿usted cree que lo va a dar así nomás? No. ¿O va a ir con lágrimas y va a decir, Señor, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Mucho dolor, ¿verdad? Pues dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, Jesús, lo dio por nosotros. Miren el valor en la reconciliación del Padre con nosotros. Miren cuánto el Señor nos valora. O sea, cuando vayamos a decir otra mentira, otra maldición, o que se nos salga algo con enojo, cuando vayamos a hacer algo que no le agrade a Dios, acuérdate lo importante que eres para Él, que dio a su Hijo para que fuéramos reconciliados con Él, para tener una relación íntima con Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Den un aplauso al Señor. Aleluya, Señor.